W226CS Eco 93.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. Esta emisora y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en este programa. Y ahora comienza La Hora de la Historia Viva, un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña, con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Hora de la Historia Viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Saludos, buenas tardes. No soy el doctor Carlos Hernández, mi nombre es Alexander Román y estamos produciendo con el doctor Hernández este proyecto nuevo. Muy buenas tardes, amigos de WPAB Ponce y nuestra audiencia del 93.1 ECO en el área metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de La Hora de la Historia Viva, este espacio donde la memoria de Puerto Rico conversa con el presente y nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos caminar como pueblo, ¿verdad? Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a una mujer cuya vida se confunde con la memoria documental de la ciudad señorial, la licenciada Gladys Esther Tormos González, fundadora de la etapa moderna, organizadora incansable y custodia ejemplar del Archivo Histórico de Ponce. Hablar de doña Gladys es hablar de una vida consagrada al rescatar papeles que no eran simples papeles, eran voces, nombres, expedientes, actas, planos, cartas, fotografías y huellas de una ciudad que ha tenido un papel fundamental en la historia de Puerto Rico. En sus manos, documentos amenazados por el abandono, el tiempo, la humedad, los huracanes, el polvo, el olvido. Encontró refugio, orden y dignidad. El Archivo Histórico de Ponce no es solamente un depósito de documentos, es una casa de la memoria, es un lugar donde la ciudad conserva su alma escrita. Allí están las huellas de alcaldes, obreros, comerciantes, mujeres, comunidades, artistas, barrios, luchas, fiestas, tragedias y esperanza. Aquí en Ponce se mira en el espejo de su propia historia. Hoy nos acompaña también el señor Andy Alvarado Guzmán, quien asume la importante responsabilidad de continuar esa obra, acompañado de doña Gladys, en una transición que no debe verse como ruptura, sino como continuidad, relevo y compromiso con el futuro. Y para conducir esta conversación tenemos con nosotros ahora sí al doctor Carlos I. Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, catedrático del recinto universitario de Mayagüez y amigo de WPAB. Bienvenido. Hoy la historia nos viene solamente en libros, viene en cajas, legajos, actas, voces y memorias vivas, doctor Carlos. Así mismo es. Muchísimas gracias por esta presentación que has hecho. Para mí esto es un programa muy importante y tiene un significado muy especial, porque hablar del Archivo Histórico de Ponce es hablar de una de las instituciones documentales más importantes de Puerto Rico. Antes de seguir, quiero aclarar que el primer programa, que fue sobre el barrio San Antón de Ponce, hubo, ¿verdad?, un problema técnico y no pudimos transmitirlo por las redes, pero nos estamos comprometiendo con hacer el programa directamente desde San Antón. Así que esperen ese anuncio próximamente. Retomando al programa, un pueblo que no conserva sus documentos históricos, desgraciadamente, queda condenado a depender de memorias fragmentadas, de versiones incompletas o de silencios impuestos, que es lo peor. El archivo, en cambio, permite regresar a la fuente. Allí se puede escuchar la voz del pasado sin intermediario, la letra del escribano, la firma del alcalde, el expediente de una obra pública, la huella de un barrio, el registro de una comunidad, la historia de una familia, el documento que confirma o desmiente una leyenda. Y en Ponce esa memoria tiene nombre que merece pronunciarse, doña Gladys. Ella no ha sido simplemente una funcionaria pública, ha sido guardiana, restauradora,
organizadora, educadora, guía de investigadores y defensora del patrimonio documental de la ciudad señorial. Hoy queremos honrarla en vida, escucharla, aprender de ella y reconocer que sin personas como doña Gladys, buena parte de nuestra historia estaría perdida, dispersa o muda, que es lo peor. Doña Gladys, gracias por aceptar esta invitación. Este programa es ante todo un acto de gratitud. Queremos conversar con usted, no solo sobre documentos, sino sobre una vida entera dedicada a salvar la memoria de Ponce y de Puerto Rico. Usted recibió un archivo que necesitaba rescate, organización y protección, y durante décadas convirtió esa tarea en una misión. Hoy queremos que nuestra audiencia, que se extiende por todo Puerto Rico, conozca esa historia desde su propia voz. Así que vamos a preguntarle inmediatamente y darle la bienvenida. Doña Gladys, ¿cómo usted llega al municipio de Ponce y luego al archivo histórico? ¿Recuerda ese primer momento en que le encomiendan trabajar en aquellos documentos? Bueno, ¿Qué usted recuerda de ese momento muy histórico? buenas tardes tengan todos. Y muy agradecida por esta invitación. La verdad es que yo empecé cuando regresé de estudiar y graduarme de la Universidad de Derecho. En el año 1969 me dieron el puesto por el plan Nixon de aquella época, Claro. de ayudante del alcalde. Wow. Y de ahí pues empecé a enterarme un poquito de la historia de Ponce, porque siendo ayudante pues en la alcaldía no había mucha información relacionada con la ciudad de Ponce. Y yo empecé a rebuscar por ahí, por allá, y empecé a hacer mamotretitos y hojitas para contando la historia de la ciudad, hasta que por fin en el año 1974 pues los archiveros existentes renunciaron y uno se enfermó, y el alcalde Huito Morales me nombró archivera. Okay. Y antes de eso habían venido a recoger los documentos de Ponce por la ley que pasó don Luis Ferré, de recoger los documentos históricos de los municipios y llevarlos al Archivo General de Puerto Rico. Entonces yo ayudé a buscar esos documentos y se estuvo buscando por todo el municipio, pero no aparecían, hasta que pues decidieron irse los de la universidad y estudiantes de la universidad que vinieron a buscarlos, y yo pues seguí buscando poco a poco hasta que había un salón gigante lleno de documentos desde el 1937 hasta el 1974. ¿Y cómo estaban esos documentos? ¿En qué condiciones estaban? Allí lo que había era un almacén gigante y tenía encima latas de pintura, palos, madera, las fuentes que habían recogido, que habían cambiado, que estaban allí, porque es que se guardaban, porque el contralor tenía que ver las que sustituyeran por las fuentes nuevas que pudieran. Y entonces pues había que conservarla hasta que el contralor pidiera la evidencia. Claro. Y entonces después se podían deshacer de ella. Claro. Y eso fue terrible. Y por fin pues dimos con unos empleados del municipio, al final del salón, dimos con los... Entonces llamamos de nuevo al profesor que estaba buscándolo y a la muchacha. Entre ellos estaba Ramonita Vega, que ahora es catedrática del RUM. Ramonita Vega Lugo, mi querida compañera del recinto universitario de Mayagüez, que se jubila, se va a la jubilación ahora. Un abrazo, Ramonita, yo sé que tú nos estás escuchando. Ella me hizo una palabra muy importante, fue la palabra evidencia. Ella no lo dijo, pero yo quiero decirlo. Doña Gladys es graduada de la Universidad de Salamanca. ¿Ustedes han escuchado esa expresión que dice que lo que natura no da, Salamanca no presta? Pues esta señora se graduó de allí, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Salamanca. Oiga, hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Cuán amenazados estaban esos documentos? ¿Qué usted hizo
Porque a mí me dicen que usted se inventó algo para limpiar esos documentos y sacarle todo ese moho, todos esos insectos. Se Bueno, inventó una metodología sin saberlo, que otros la van a imitar. bueno, resulta que cuando yo estaba como ayudante, yo trabajaba para los carnavales y entonces lo hacíamos en un almacén allá por el muelle. Ajá. Y allá en el muelle tenían una máquina que parecía como una bala, Ajá. donde ponían las papas y las cebollas Ajá. para matar las cucarachitas americanas que venían en los barcos. Perfecto. Y aquello estaba lleno de suso. Y yo dije, ¿para qué es eso? Me lo dijeron. Entonces, cuando me tocó limpiar esos documentos y demás, pues para matar el comején y toda la polilla que tenía, pues yo los metí todos allí. Le quitaron el aire y los dejé por 1 o 2 semanas. Wow. Entonces, primero hice un grupo, después metí otras cajas, y luego pues las traje al Teatro La Perla, que había un sitio en la parte de arriba del Teatro La Perla, Ajá. donde no había nada de las cámaras arriba, Claro. y los puse ahí, y interinamente en lo que iba limpiando y acomodando, empecé entonces, me conseguí, un día un vecino estaba botando unos screens y al ver los screens yo dije, yo los necesito, y los cogí toditos, y entonces me los llevé grandes y chiquitos, Eso fue un sedazo entonces lo que usted hizo. y entonces cogí los screens y con la aspiradora que me traje de casa los fui limpiando todos. Increíble. Hasta el día de hoy eso está limpio desde esa fecha. Wow. ¿Y cuál de esos documentos que usted vio le llamó la atención, pero poderosamente usted dice, wow, mira lo que está aquí? Algo que usted le haya sorprendido. Todito, todo. porque yo había visto documentación parecida en la Universidad de Salamanca Ujú. y había visto los alcurnios que tenían allí. Y yo pues, al ver eso y ver lo que nosotros teníamos, yo dije, esto vale un capital. Claro, claro. Y yo dije, hay que protegerlo. Y por ahí pues empecé. Qué bien. Hubo que batallar. Sí, ¿por qué? Cuéntame esas batallas. ¿Qué batallas se dieron? Los ahí? fondos, Los fondos económicos. Siempre es un problema de la cultura. los chavos no había muchos No. chavos. Y uno tenía que inventarse. ¿Y qué hizo usted? ¿Se reunió con el gobernador, con el alcalde? ¿No? Me reuní con la directora escolar que empezó Mississippi y después con Cruz Hortolaza, Ajá. que era el director escolar, y poco a poco fui consiguiendo fonditos. Y ahí pues... Ese primer nombre, ¿cuál es el primer nombre, el nombre completo de la señora que... Aide Piris de Maldonado, Perfecto, perfecto, que en paz descanse. perfecto. Y el señor Cruz Hortolaza, que fueron directores escolares y secretarios municipales. Perfecto. Y después los otros secretarios que han venido poco a poco, que he trabajado todos estos años. Y a través de ellos se consiguieron entonces fondos para hacer eso. Y el Fondos. gobernador de entonces, que me dijo que pasó una ley precisamente para eso. Bueno, es que don Luis pasó la ley para llevarte todos esos documentos para el archivo general. Ok. Y entonces, al yo ver la situación, don Eugenio Leconte Sí, iba a casa los domingos a almorzar. Entonces, ese domingo le dije lo que estaba haciendo y le dije, don Leco, hay este problema. Estos documentos que hay en Ponce son muy importantes para la ciudad de Ponce. Y yo creo que esos documentos no deben salir de la ciudad, se deben quedar aquí. Porque ya me habían contado de muchas cosas que pasaban, que se estaban llevando, los textos y demás. claro. Y entonces, pues, mi padre le dice, eso es verdad lo que ella dice, porque lo primero que nos enseñan cuando vamos de turistas son los papeles viejos. Exacto, exacto. Esos papeles viejos que tienen allí guardados. Y entonces nos hablan de la historia de tal y tal y tal y tal. Entonces, pues yo le dije, pues esos papeles son los que tenemos.
Y entonces, pues, don Leco, pues yo le dije, a ver, ¿cómo podíamos? Hablé con Mrs. Piri y entonces le dije, hablé con don Luis, a ver si don Luis hace algo. Y don Luis parece que don Leco habló con don Luis, le explicó. Entonces don Luis habló con el director del Instituto de Cultura y pararon que Ponce no entregara los documentos. Okay. Pero después eso se vino a firmar, ¿cuándo, verdad? Reciente. De la ley 5 del 55, la ley que está mencionando, la ley de don Luis Ferrer, el gobernador, el pasado gobernador. Pero, en el 55, que era el número 5. Pero entonces, hace poco, hubo la nueva ley. Hubo una firma de... Está hablando Andy Alvarado, que es el actual director, Andy Alvarado Guzmán. Adelante, Andy. Sí, buenas tardes a todos. Sí, lo que doña Alvarado se refiere es a la ley 5 del 55, que es la que recoge todos los documentos, ¿verdad?, de todos los municipios, porque aquel entonces pues se encontraba en malas condiciones, ¿no? Claro. Y pues esta lucha que mencionó doña Alvarado, ¿verdad?, de varios ponceños para el rescate y para la retención de esos documentos acá en la ciudad, ¿verdad? Que me parece súper importantísimo esa gesta, porque, bueno, si no, pues todo el mundo conoce las historias, ¿verdad?, de lo que ha sucedido quizás en el Archivo General de Puerto Rico, ¿verdad? Pues si no hubiese existido esa oportunidad, ¿verdad?, esa defensa, pues quizás los documentos de la ciudad se hubiesen perdido por allá. Así es. Gracias, Andy, por acordarnos eso, ¿verdad? Estamos conversando en la hora de la historia viva con doña Gladys Esther Tormes, ¿verdad? González, figura esencial en la preservación del Archivo Histórico de Ponce. Cuando un archivo se salva, no se salva solamente documentos, se salva generaciones enteras del olvido. Vamos a una pausa ahí con la amiga Reina y regresamos. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La clínica quiropráctica de la doctora Senia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2 frente a Sam's Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Lo que pasó en el 1900. Seguimos aquí en la hora de historia viva, interesante por demás estos temas, ¿verdad? Y estamos compartiendo con con el doctor Carlos, ¿verdad? Hernández. Adelante. No, me parece extraordinario porque ¿verdad? Estábamos en la pausa hablando cómo surge realmente el archivo de Ponce. Entonces me cuenta el compañero, el actual administrador, que hubo una transición. Tú podías hablar de eso, estamos hablando con Andy Alvarado Guzmán. Sí. Y doña Gladys, pues pueden interactuar sobre esa realidad. Un poco, sí, buenas tardes nuevamente. Claro. Sí, un poco hablamos, ¿no? Que lo que mencionó doña Gladys que ocurrió en el 74, pues precisamente, ¿verdad? Nosotros durante esta semana comenzamos una pequeña exhibición, donde la titulamos del Archivo Municipal al Archivo Histórico de Ponce, dado que luego de esa lucha que se da en el 1975, se inaugura el archivo histórico como archivo histórico de Ponce. Antes era archivo municipal, por eso lo titulamos del archivo municipal al archivo histórico de Ponce, ¿verdad? Que se da esa lucha que habló doña Gladys. Y hasta lo que somos el día de hoy, ¿verdad? Esa cronología, estamos unos pequeños documentos donde datan y donde se puede ver exactamente la mención del archivo desde 1882, como mencionaba, que era un nombramiento de un archivero en aquel entonces, unas circunstancias particulares. El documento es bastante interesante, ¿verdad? Que se y esa cronología es quizás lo que doña Gladys plantea, ¿verdad? De dónde fuimos hacia lo que somos, ¿verdad? Como comenzaste el programa, ¿verdad? Desde la rescate de la documentación que estaba en malas condiciones hasta lo que hemos tenido hoy, que por supuesto tenemos un gran archivo, ¿verdad? En muy buenas condiciones, ¿verdad? Que todos los que nos visitan pues están muy orgullosos, ¿verdad? De ese archivo que tiene la ciudad. Y son luchas extraordinarias que esta mujer ha dado por años, son luchas... Pues, es que usted no tiene idea de lo que esta mujer ha luchado para eso. Le voy a decir una cosa. Vino una archivera de los Estados Unidos
a visitar el archivo y me preguntó cómo yo había limpiado los documentos y demás. Entonces yo le expliqué y le dice, ¿y nunca usó DDT? Y yo, no, nunca usé DDT. Y dice, pues usted ha sido la única que ha hecho, porque allá en Estados Unidos usan DDT para limpiarlo. Tienen que patentizar ese anuncio, ese invento. El DDT era el desinfectante de aquel momento. El veneno que se utilizaba. Exacto. Y entonces pues yo le dije, no, yo usé el vacío. Ajá. Usar el vacío, o sea, para matar Sí, una cámara al vacío. la cámara al vacío. Y después dice, pues usted es la primera que ha hecho eso. Oye, hubo una anécdota de una estatua que se perdió por muchos años. La encontramos. La encontraron. Cuéntame esa historia. Pues esa estatua vino a Puerto Rico en el 37 o 36 o algo así. Ujú. Y se guardó en ese salón. Okay. Entonces, pues, en ese salón empezaron a poner los documentos al lado y la taparon. Entonces estuvieron buscándola por tiempo y tiempo y tiempo. Y entonces cuando de momento que vamos vaciando, encontramos aquella caja de madera gigante, la levantamos y tenía mucha de esta madera molida. Claro. Y entonces vemos una cabeza y yo voy donde el alcalde, que era, en ese momento era, Churumba, Huito Morales. Huito era, Huito. Sí, Huito, el hombre de los Huito. semáforos. Y entonces pues estaba con Mayoral, que era su ayudante ejecutivo, que era locutor antes, que hablaba, narraba los juegos de pelota. Y entonces voy para allá y le digo lo que encontré, y viene Mayoral y me dice, no me digas que han encontrado la estatua perdida. Y yo digo, ¿qué estatua? La de Cocolía. Wow. Y entonces apareció la estatua de Cocolía y entonces se puso en la parte de allá mirando frente a los bomberos, frente al Teatro La Perla. Luego esa se, era la mu- estatua de Cocolía. luego ¿Y se quién era mudó, Cocolía? Cuéntales a la gente quién era luego Cocolía. se mudó para acá porque iban a hacer el trabajo ese que hicieron ahora. Claro. Pero la gente quiere que vuelva Cocolía al sitio original, entonces se puso. ¿Y quién era Cocolía? Cuéntanos algo de este señor. Domingo Cruz Cocolía era el famoso director de la banda que tocaba el bombardino. Y entonces él sustituyó a Morel Campo Wow. en la dirección de la banda. Y estuvo perdida como 40 años, más o menos. Pues desde el 37 hasta el 74. Claro, casi 40 años. Increíble. Increíble. ¿Y qué puede encontrar una persona que vaya al archivo hoy? Un investigador nuevo, los jóvenes que nos están escuchando, que quieren ser historiadores. ¿Qué hay allí en el archivo? En el archivo tenemos periódicos desde el 1875 hasta el día de hoy. Claro. Tenemos las actas del ayuntamiento, de la asamblea, tenemos toda la correspondencia que surgió desde el 1812 hasta el día de hoy, que se está guardando. Todo lo que surge en el municipio, tenemos los pasaportes, las actas, las cartas de vecindad, tenemos de estudiantes muchos los párvulos, los certificados esos de párvulos para poder entrar en la escuela, que los inscribían después que nacían los niños, los anotaban y ahí ponían todo el historial data de los niños. Los libros de la Asamblea Municipal. Los libros que de son acta, sí, extraordinarios. los libros de acta de la Asamblea Asamblea, están completos, exactamente, sí. están todos ahí guardados hasta el día de hoy. Wow. ¿Desde qué año empieza más o menos? 1800,
¿Las actas de asamblea? Sí, 1812. 12, Sí. wow, precisamente ese momento. 12. Yo tuve la oportunidad de consultarlo, yo trabajé la Segunda Guerra Mundial y Ponce. Y estuve 8 meses, estuve trabajando con eso. Eso es impresionante. Eso nada más es una tesis completa, trabajar con esa documentación, ¿verdad? ¿Y por qué es importante documentar eso? ¿Por qué es importante que la gente vaya a los documentos originales? ¿Por qué? Porque es importante conocer y saber el pasado, qué surgió y qué pasó durante Perfecto. ciertos momentos en esta ciudad. Claro, La masacre, qué pasó antes y qué pasó después. muy bien. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Claro. la guerra de Quizá. Vietnam, la guerra De Corea. de Corea. Exacto. Está en los periódicos, está todo lo que hay ahí, todo lo que se Quizás guarda. podría resumirlo un poco, ¿verdad? Los detalles que doña Gladys con, ¿verdad? Que ahí está custodiado el desarrollo económico, político y social de esta ciudad. Todo. O sea, está Ahí está totalmente todo. concentrado ahí, ¿verdad? Exacto. Todo está lo que paga una persona por la luz, por el agua, cuando se pagaba, que el municipio Sí, lo cobraba, sí. que era propietario del agua y era propietario de la luz. Y quizás algunas personas no se dan cuenta de dónde surgen los archivos, ¿no? Estos archivos surgen de una interacción que se da entre el pueblo y el Estado, Claro, ¿verdad? Y claro. surgen estos archivos, ¿verdad? Y entonces hay personas Ahí. como doña Gladys, ¿verdad? Que se dedicaron a custodiar por mucho tiempo, ¿verdad? Y nosotros dándole continuidad a esos documentos. Y las facilidades que tienen ahora son facilidades de primera, que están cerca De primer de... orden. La gente que no lo ha Sí. visitado pueden visitarlo, que está cerca de la Plaza de Mercado Nueva, ¿no? Claro, yo diría que, ¿verdad? Que el Archivo Histórico de Ponce está en su mejor momento, ¿verdad? Yo, sin duda, sin temor a equivocarme, ¿verdad? Yo no quiero, ¿verdad? Todas las administraciones municipales han tenido compromiso con el archivo, pero tengo que distinguir, ¿verdad? Que esta administración ha sido muy, muy responsable para los asuntos del archivo. Así que, como dicen por ahí, no puedo quedar de nada. Me parece que estamos Y bien tenemos atendidos. también colecciones privadas que nos están dando Qué de bien. personas ilustres de Ponce, que las tenemos y estamos organizando todo eso para guardarlas y conocer, para que la gente conozca y sepa de la vida de esas personas en el futuro. Importantísimo. Es importante mencionar lo del acueducto de Ponce. En Ponce, señor, había un acueducto municipal, que no era un acueducto como la compañía esta de la AAA, acueducto de alcantarillado. Porque Ponce, sabemos, el área sur, que es un área muy seca y tienen que de alguna manera resguardar ese líquido tan preciado. Pues Cuéntenos un poco de eso. esa estructura, esos planos del acueducto de Ponce para el 1873-74 que se hace, vino a ser el trabajo de ingeniería más grande en el Caribe en ese momento. Todavía hay residuos del acueducto que pasa por la calle Intendente Ramírez, de cómo se construyó y todo lo demás. Y eso lo cuestió el municipio, no el gobierno de España. No, eso se hizo con el supuesto legado que dejó Tricoche. Ok. Cuénteme esa historia. Valentín Tricoche. Tricoche, la gente escucha Tricoche, piensa inmediatamente en el hospital Tricoche. Pero la historia es fascinante. Cuéntanos esa Y historia. de ahí surge, del legado de Tricoche, surge el hospital Tricoche Sí. y parte la obra del acueducto y algunas otras cosas más. Por ejemplo, los depósitos de ese acueducto todavía están enterrados y están intactos bajo tierra. Wow. Intactos. Una obra gigante. Increíble. Y eso, si uno entra allí ve todas las paredes intactas, ¿no? Solamente hay una que rompieron, que quisieron pasar a saber qué había en el otro, pues el otro acueducto, el otro depósito. ¿Y qué hacía don Tricoche que tenía tanto dinero? ¿Qué hacía él? ¿Cómo él le lega eso a Ponce? ¿De qué manera? Cuéntanos esa historia. Tricoche fue una persona que empezó, ¿cómo se llama? Como prestamista. Prestamista. No habían bancos, señores. Eran los prestamistas los que funcionaban. Muy bien. Entonces, ¿Vino de España? ¿ah? ¿O eres de aquí? No, él vino de Guadalupe, Ok. pero vino de Venezuela. De la isla Guadalupe en las Vírgenes. Pero él primero estaba en Venezuela
de Venezuela viene a Guadalupe, y entonces de Guadalupe viene a Ponce. Ok. Y entonces aquí se convierte en prestamista. No solamente él fue prestamista, fueron muchas personas prestamistas. Por ejemplo, don Sebastián Serrayes empezó como prestamista. Y unos cuantos así. ¿Y los que no pagaban, qué le hacían? ¿Les quitaban las tierras, ese tipo de cosas? Bueno, de ahí es que viene el asunto. Si tú no pagas, yo me quedo con esto. Y se quedaban con la tierra. O sea, y se hicieron millonarios estos individuos. Y de ahí, pues, se convirtieron en... ¿Y cómo él legó? ¿Cómo él le legó eso a la ciudad? ¿Era un tipo muy amoroso o lo cogieron de tonto? ¿Qué pasó ahí? Es que él le dio una apoplejía, fue que le llamaron en aquella época. Sí. Una apoplejía. Y entonces, pues, ¿cómo se llamaba? El alcalde, el licenciado, de momento se me fue el nombre, hizo un testamento, y ese testamento, pues, menciona que le deja el legado para el pueblo de Ponce y el municipio, que es el que lo coge y maneja el legado, pues. ¿Y él no tenía herederos tampoco, el señor? No. No tenía herederos. No, ni estaba casado ni tenía herederos. Perfecto. Y de ahí pues surge toda la ganancia a favor del pueblo de Ponce. Y se sacrificaron, ¿verdad? El pueblo de Ponce hizo todas esas obras extraordinarias que hicieron aquí. Si no, eso no hubiera sido posible. Y parte se hizo también con eso parte de la primera plaza del mercado. ¡Wow! Así es. Que era mucho dinero, entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Era mucho dinero y está sumamente interesante este diálogo, ¿verdad? Queremos agradecer al licenciado Pedro Rinaldi Nun, práctica general del derecho. Llevamos más de 30 años de experiencia y estamos en la 606 Avenida Tito Castro, 131 en la Rambla en Ponce. Nuestro teléfono 787-360-5877. Bufete legal de Pedro Rinaldi Nun. Vamos a una pausa y regresamos. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La clínica quiropráctica de la doctora Senia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2 frente a Sam's Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Dar a conocer muchas buenas experiencias ayudan a otros a poder disfrutar de las mismas experiencias. Celebrar con un sabroso bizcocho en la Panadería Pontevedra fue una experiencia familiar inolvidable y riquísima. Te invito a que ordenes hoy mismo tu bizcocho o para tus hijos con el personaje favorito. Ay, si la nena se casa. Panadería Pontevedra te prepara el bizcocho en pasta laminada. Panadería Pontevedra, buenos precios, elegancia y sabor en todos sus bizcochos. Llama ahora 837-2210, 837-2210, calle La Cruz 53, Juana Díaz. Siempre con el pan calientito. Y regresamos. Escuchas La Hora de la Historia Viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Buenas tardes, son las 3:34 de la tarde. Seguimos esta conversación
desgraciadamente no podemos contarle lo que está pasando, ¿verdad?, en las pausas, porque son historias muy delicadas que tocan familias muy importantes en el día de hoy. Pero yo quiero hablar de Ponce. Ponce ha sido llamada la ciudad señorial. Y yo le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es la ciudad señorial? Me dicen, bueno, ahí viven muchos señores y señoras. No, caballo, eso no tiene nada que ver con eso, lo más mínimo. No tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con dos sentidos que le da la Real Academia Española. Primero, se habla de la cuestión señorial del régimen histórico-jurídico del antiguo régimen, que eran feudalistas, que tenían señores feudales. Pero en el caso de Ponce no se puede adjudicar eso, porque Ponce, aun cuando tenía, ¿verdad?, evidentemente personas esclavizadas, había también una realidad liberal, donde, ¿verdad?, habían elementos del capitalismo, había una protoburguesía que era mucho más adelantada que el caso de lo que era el antiguo régimen. Pero el que se le adjudica a Ponce, que está más allá, ¿verdad?, de la cuestión jurídica, es la parte hermosa, es la parte del señorío, la parte de la cosa majestuosa, de la cosa, ¿verdad?, noble. Entonces, la explicación más aceptada, vinculada con el origen eso se llama cognomento. Cognomento significa título, designación, apodo, ¿verdad? Se habla de Manuel Fernández Juncos, que este muchacho llega a Puerto Rico, tenía 12 años, llega de Asturias, y él se enamoró de Ponce. Cuando ese hombre ha visto el teatro de Ponce, se deslumbró. Y es él, en ese tiempo, ¿verdad?, el que le va a llamar la ciudad señorial de Ponce. Y de ahí en adelante se acabó el asunto, ¿verdad? La ciudad señorial siempre la vamos a localizar con esa arquitectura neoclásica, ¿verdad?, que están concentrados en el siglo XIX, muy parecida a la arquitectura de Barcelona, ¿verdad? No tanto de Madrid, Sí. eran apasionados con el mundo de Barcelona, con el mundo francés. Recuerden que Ponce es la capital alterna de Puerto Rico, perdonen, ¿verdad?, los que me están escuchando del área metropolitana. El San Juan es una ciudad murada, ahí está administrada por lo que se llamaba el Citado Mexicano. Ponce no, Ponce tiene que romper de cero, tiene que toda esa riqueza viene con producto, ¿verdad?, de la caña de azúcar, del café, y eso se transforma en una arquitectura única. Cuando hablamos de las calles, de las villas de Chaflán, estamos hablando de esquinas recortadas, y eso se da prácticamente únicamente en Ponce. Pero quisiera que me hablara un poco de eso. Es que la mayoría de los señoríos grandes de Ponce fueron catalanes. Exacto. Y los catalanes son los que vienen de Barcelona, Claro. que traen ese señorío de hacer sus casas hermosas, Claro. y las construcciones hermosas. Solariega, Y hermoso. entonces, ¿qué sucede? De ahí vienen los arquitectos. Y esos arquitectos, ¿dónde van a estudiar? A Madrid y a Barcelona. Exacto. Hacen sus estudios en Madrid y luego van a hacer su pasantía a Barcelona. Y tenemos ahí a Blas Silva, Domenech. Domenech no estudió en Estados Unidos, Domenech, pero Domenech tiene unos edificios hermosos aquí en Ponce, Claro. igual que Blas Silva. Está también otro, ahora no me vienen No se preocupe, ya hay los nombres, pero Poco a poco lo son vamos muchos, descubriendo. son Claro. muchos los que tenemos allí haciendo el trabajo. Pero Ponce no es solamente la ciudad señorial, Ponce tiene obreros, Ponce tiene descendientes esclavizados, ¿verdad? Personas esclavizadas y personajes históricos extraordinarios, como era... Pero le voy a decir, Ponce con los esclavos fue benevolente. Sí, ¿en qué sentido? ¿Cómo así? En el sentido de que los respetaba. Sí. No era esclavistas como en otros lugares, Claro. sino que respetaba su Dignidad. su dignidad. Sí. Y por eso, aún así, si ustedes ven, el ponceño respeta a la persona pues que es de color. Y no hay esa otra distinción en otros lugares. Claro. En Puerto Rico que hay rechazo. Hay una tesis de un señor que se llama George Flinter. George Flinter era un inglés que llega
visita todo el Caribe, llega a Puerto Rico y establece lo que dice doña Gladys. Aquí la esclavitud no es tan fuerte como otros sitios. Claro, la esclavitud es la esclavitud, señores. No es un régimen oprobioso el hecho que tú no tengas libertad. Pero él insistió que no. Luis Díaz Soler, que fue el primero que hace la historia de la esclavitud en Puerto Rico, recoge esa tesis. Pero hay una discusión, tuvo una conversación interesantísima, precisamente con Ramonita Vega Lugo. Y Ramonita me dice que el primer alcalde de Aguadilla, cuando se funda Aguadilla, le dejó a sus personas esclavizadas 30 cuerdas de terreno. Dice, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que estas personas que están desposeídas, este hombre le haga un acto de justicia como esa? Pues es Puerto Rico. Puerto Rico es una isla de contraste, decía el almirante O'Reilly, ¿verdad? Que no es comparable con otros sitios en el mundo completo. Eso yo lo puedo decir porque mi padre era descendiente de esclavas. Sí, mi abuela nació en Añasco en el 1852, esclava. Wow. Entonces se unió a un catalán y tuvo 3 hijos con él, con ese catalán. Mi titi Herminia, titi Aida y mi padre. Y mi padre nunca fue a la universidad. No. Estudió trabajando en los sitios donde habían libros. Okay. Porque a él lo botaron de la escuela en 5º grado por la cuestión que pasó. Pero no fue que hizo algo malo. Claro. Fue otro que lo hizo y culpó él. El hecho es que con todo eso, siendo de color, estudió, aprendió. ¿Y qué pasó? El hijo de don Pancho de Parra Duperón, el que hizo el testamento de Tricoche, pues mi padre le estaba limpiando las botas, los zapatos a él, claro. Y le dice, yo sé tanto derecho como usted, pregúnteme. Y ahí pues le preguntó y se quedó sorprendido. Le dijo, vete por mi casa el sábado. Y de ahí lo ayudó. Y a los 18 años mi padre se hizo abogado en el Tribunal Supremo. De oficio, completamente de oficio. De conocer él aprendió a leer los libros de contabilidad de derecho como tal. De rentas internas y todo eso en inglés y en español. Y entonces pues le preguntaron en inglés, eran 3 americanos y 2 puertorriqueños. Y le dieron el título a él entonces de abogado. En el 1913. Wow. Y fue abogado nada más y nada menos que de doña Isabel la Negra. Hábleme un poco de esa historia. Bueno, Isabel y mi padre eran bien amigos y todo eso. Y mi padre la respetaba mucho. Y Isabel iba a casa. Sí. ¿Usted la conoció también? Sí. Sí. La conocí. Claro. Y era bien amistosa y todo eso. Era conocida, amiga. Y demás, y él ayudó, y ayudó a muchas personas también, a Ruth Fernández y todo eso. El caso de Ruth Fernández es extraordinario, ¿verdad? Ruth Fernández es el primer ser humano en Puerto Rico, el primer descendiente, ¿verdad?, de personas esclavizadas, que entra por la puerta de entrada a un hotel en Puerto Rico. No se podía entrar las personas, como dice doña Gladys, de color, ¿verdad? Yo le llamo de exceso de melanina. No podían entrar por la puerta, tenían que entrar por la cocina. Y ella es la primera que entra ahí. Y fue una ponceña. Exacto. Una ponceña que fue y le dice, yo entro por ahí porque exacto. Yo soy cantante. ¿Sale? Y está el testimonio, ella lo dice en un testimonio, eso está grabado, eso no es una historia de nosotros, ¿verdad? Y mientras ella vivía, ella fue a las graduaciones de la escuela que yo me gradué en Bélgica, que es Lincoln. Wow. Ella iba a todas, siempre, Ruth Fernández iba a todas las graduaciones de sexto grado de la escuela de Lincoln en vida, hasta que falleció. O sea que tú también la viste, la conociste. Tuve el gusto de verla, de conocer. Arriba corazones, decía. Sí. Y en el caso de Isabel la Negra, yo sé que esto causa para algunas personas conservadoras, ¿verdad?, cierta incomodidad. Esta mujer es una mujer con una dignidad y con un orgullo de ser afrodescendiente, que hay que quitarse el sombrero frente a ella. Punto. No sé si usted tiene esa misma opinión que yo tengo. Sí. Y ella respetaba a todo el mundo. Uh-huh. Por eso el esclavo de Ponce le daban terrenos
Sí. a los que los liberaban, les daban su cuerdita de terreno para que ellos pudieran subsistir Se convertían en familia. en familia, Claro, sí. claro. Sí, porque el régimen que yo he dado ahorita, el antiguo régimen feudal, aquí los dueños de la tierra bautizaban a los hijos incluso. Entonces se daban unas relaciones, lo que llaman los marxistas, unas relaciones sociales de producción que eran prácticamente familia. De confianza. De confianza. Eso se va a quebrar cuando lleguen los americanos porque llegan acompañados Usted ausentistas. sabe lo que hacían los negros cuando trabajaban en la casa, ellos guardaban los residuos de las cosas que sacaban, que eran las cebollas malas, Exacto. esto malo, lo guardaban. Porque entonces los domingos los negros tenían para hacer su comida con eso. Increíble. Wow. Y con eso eso me contaba mi abuela, que lo guardaban y hacían su fiesta. Y los mismos propietarios aprendían a bailar los brincos que hacían los esclavos. Wow. Por eso de la Sí, bomba. la bomba y la plena y todo. De la bomba. Sí, claro. Porque mi abuela era una bailadora de la bomba. ¿Y cómo se llamaba ella? Jacobina. ¿Perdón? Jacobina. Jacobina. Jacobina García Eslabón. Wow, que eso es de la tradición francesa de los jacobinos. Así es. Y seguimos con la bomba y plena porque la semana pasada estuvimos hablando de Exacto, eso. muchísimo. Pero antes de irnos para la pausa, pues queremos agradecer también a la Clínica Quiropráctica de la doctora Senia Medina, que ha servido a Ponce y al sur de Puerto Rico por más de 30 años, siendo la pionera. Hacemos ajustes quiroprácticos, tratamos molestias como dolores de espalda, dolores lumbar, de cuello, dolores de cabeza y migraña. Aceptamos planes médicos y estamos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2, frente a Sam's Club. Haga su cita, 787-848-6539. Vámonos con Alexis a la pausa y regresamos a la parte final de tu nuevo programa que se llama La Hora de la Historia. De la historia viva. Así es. Sí, sí. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La Clínica Quiropráctica de la doctora Senia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2, frente a Sam's Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Regresamos junto al doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, en La Hora de la Historia Viva. Y seguimos aquí en La Hora de la Historia Viva. Y recuerde que estamos por la poderosa estación WPAB Radio 550 y todas sus plataformas digitales. También estamos en el área metropolitana como 93.1 FM, ECO 93.1. Saludos a nuestros queridos hermanos y amigos del área metropolitana, Caguas, Bayamón. Los queremos muchísimo. Ya pronto estoy planificando irme con el historiador oficial para el área metropolitana, sí, y para todo Puerto Rico. Vamos a ir a los pueblos y vamos a enseñarle a todo el mundo todos los rincones de Puerto Rico y que están llenos de historia, ¿verdad? Pero estamos también en el Facebook de la WPAB 550 y ahí Wilber Martínez dice: mi respeto a doña Gladys. También Euclides Pacheco dice: feliz programa, muy interesante, el mismo éxito y sigan para adelante. Y mi vecina Silvia Miranda: excelente entrevista, nos gusta mucho
conocimiento de Ponce. Y también mi tía que me está escuchando en la barriada Caribe, Titi Gladys, bendición. Así que está también ahí. Adelante, Carlos. Bueno, ahora vamos a hacer una maldad aquí al administrador del archivo, ¿verdad? ¿Qué se siente, Andy? ¿Qué se siente el asumir una responsabilidad tan grande como esta de doña Gladys? No se supone que usted hable de los años de una mujer, ¿verdad? Pero tiene 93 años, wow, con esa memoria tan privilegiada que tiene. Bueno, Carlos, sin duda, sumamente retante, imposible, un poco hablábamos, ¿verdad?, fuera del aire, claro. Que doña Gladys es una persona insustituible, no hay forma, ¿verdad?, no hay nadie que pueda sustituir a doña Gladys, porque tiene una combinación de cosas muy importantes, ¿verdad? Claro, claro. Transmisión de conocimiento de su señor padre, que, ¿verdad?, se confraternizó con muchas familias importantes de la ciudad que a principios de siglo, claro, y sus propias vivencias, ¿verdad? Me parece a mí que muy difícil sustituirlo, ¿verdad? Seguro. Lo que sí vamos a heredar, y sin duda lo haremos con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, es esa custodia de los documentos y esa defensa de los documentos, ¿verdad?, que se generen y se convierten en documentos históricos para la ciudad. Eso sí lo vamos a hacer con mucha gallardía. Claro. Lo hemos hecho ya y continuaremos hacia adelante, ¿verdad? Hasta que nos dé vida, ¿verdad? Estaremos así. Pero es muy retante, claro, por supuesto, y lógicamente, pues nos invita a hacer cada día un poco más, ¿verdad? Pero por supuesto, sustituir a doña Gladys es imposible, sí, ¿verdad? Sí. No es mi aspiración, no creo que nadie, ningún ponceño quiera hacerlo, ni lo intentará hacer, así que doña Gladys es única, es claro, ser único, que tenemos que protegerla y cuidarla hasta, sí, verla hasta el último día de ella aquí, sí, en esta tierra. Sí, señor. No, y es importante esa transición entre ese pasado extraordinario, ¿verdad?, y esa gallardía de defender estos documentos. Y la tuya viene con la digitalización. Yo sé que hay una controversia terrible. Yo tengo una compañera que me dice, que es del archivo, que me dice que digitalizar no es preservar. No se puede sustituir el papel. Eso es una cosa extraordinaria. Pero que no sí voten el papel, que digitalicen. Exacto. Como están haciendo. Exacto. Muy bien, háblanos de eso. Es importante conservar el documento. Correcto. Digitalicen, sí, para proteger el documento. Muy bien, de un incendio, claro, un fuego voraz, ¿verdad? No, es que la digitalización se puede perder todo eso en un momento dado. Sí, también se puede perder. Y el papel y el documento queda para volverlo a repetir. Claro. Sí, es una simbiosis, es una cooperación entre ambas cosas, ¿verdad? Entonces, pero, ¿están haciendo algo de eso ustedes sí, allí? sí, no, sí. Y por supuesto, la digitalización te permite, ¿verdad?, preservar el documento y sacarlo fuera de consulta, ¿verdad? Claro. Para que entonces pues el documento no dure mucho más, ¿verdad? Pues mientras el documento esté en sala y esté en consulta, pues lógicamente pues se está manejando, pues siempre hay una exposición, ¿verdad?, que pueda deteriorarse con más rapidez. Pero ya digitalizado, pues tenemos la oportunidad no solamente de darle acceso a que la gente tenga, ¿verdad?, acceso a esa documentación tan importante, sino que preservamos el documento, ¿verdad? Y ya lo tenemos mucho más. Si no duró 200, 300 años, que nos dure muchísimo más, ¿verdad? Eso es lo importante del proyecto. Y sí, como mencionamos, nosotros desde el 2024 comenzamos un proyecto de digitalización en el archivo. Yo entiendo, a mi juicio, ¿verdad?, que de los archivos municipales somos los que llevamos a cabo este proyecto tal y como lo estamos haciendo, ¿verdad? Pues un proyecto para orgullo nuestro, es criollo, es nuestro, es realizado por los propios empleados municipales. Aquí no hay ninguna empresa privada, no hay nadie al exterior. Nosotros, ¿verdad?, dando... ¿verdad?, cantazos, como dice eso, aprendiendo dentro del proceso. Pues hasta ahora nos ha ido bastante bien. Tenemos capturas de sobre más de 180,000 capturas tenemos ya de documentos digitalizados. Estamos hablando bastantes documentos ya listos. Estamos trabajando con una base de datos para lo mismo, para que tengan una accesibilidad, ¿verdad? Porque el cumplimiento de este proyecto es que el público puede acceder a lo mismo a través de una página web, que también se está trabajando con ella, ¿verdad? Estamos en ese proceso, ¿verdad? Todavía hay bastante que trabajar, pero sí estamos bastante adelantados, ¿verdad? Y como les dije, el Archivo Histórico de Ponce es un proyecto hermoso, ¿verdad? Y quizás mucha gente no tiene la oportunidad de disfrutarlo. Nosotros esperamos que con este proyecto, pues, mucha más gente tenga la oportunidad de acceder a los documentos, ¿verdad?, de manera electrónica, y pueda disfrutar de esos documentos. Mencionabas ahorita que un acta, ¿verdad?, que son los documentos tan interesantes, que es la discusión de todo lo que sucede en la ciudad, ¿verdad?, está plasmado en ese documento. Pues me parece a mí que no es lo mismo tener un acta, verla en la sala, que estar en la sala de su casa, verla y tener la oportunidad de ampliar el documento y poderlo leer, ¿verdad?, por la caligrafía del documento, así que es un poco complicada. Y esa oportunidad la vamos a tener, ¿verdad?, con Dios por delante, vamos a tener esa oportunidad de que la gente pueda disfrutar de esos documentos de manera digital en su casa, en su espacio, ¿verdad?
Y, por supuesto, sin dejarle visitar el archivo. Esa era la próxima pregunta. La relación con las universidades, no solamente públicas, privadas, universidades en Estados Unidos, en el mundo completo, las escuelas, ¿se han unido ustedes? Claro. ¿Cómo se da eso? Claro, mira, hace una semana tuvimos la oportunidad ¿verdad? Tuve una oportunidad de convocar al señor Víctor Cintrón, que es el director, el gerente de Departamento de Educación de área de Estudios Sociales. Sí, y lo conozco. convocamos y tuvimos más de Fue mi estudiante, saludos, Víctor. 15 o 20 profesores, ¿verdad? Maestros de escuela de estudios sociales, con la intención de integrar a los maestros, porque qué mejor oportunidad que tener los profesores que podemos educar a nuestros estudiantes a través de ellos. Así que lo estamos integrando, ¿verdad? Como parte del proceso. Claro, y lo estamos integrando a través de ellos. Mire, uno de los ejemplos, antes sucedía mucho, un poco bajó, y ahora estamos otra vez tratando de darle a esto. Claro. Y es que, por ejemplo, el profesor le decía al estudiante, pues mira, ve al archivo y busca qué pasó el día de tu nacimiento. ¿Qué evento ocurrió? Exacto. Pues iba allí, buscaba los periódicos, buscaba, el niño se interesaba, más o menos tú veías, interactuaba con eso. Mira, llevaba al profesor tres temas distintos, que si deporte, que si política o música o cualquier otro evento que haya sucedido. Y me parece que esa invitación, ¿verdad? Es sumamente importante, porque si nosotros logramos a través del estudiante desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad? Y es como yo mencioné un poco en esa ¿verdad? Esa reunión que tuvimos. Ajá. En el archivo no existen opiniones. Nosotros somos custodios de acontecimientos históricos, punto, y de hechos. No hay opiniones allí. O sea, no hay espacio para lo subjetivo. Es simplemente, ¿verdad? Lo que sucedió está allí. O sea, no lo puedes cuestionar nadie. Así que eso es muy importante. Yo creo que la gente lo entienda. Y me parece a mí que a través de, ¿verdad?, los estudiantes y llevarlos allí, pues nos invita a esa formación. Ese proceso formativo de ese estudiante va directamente a la raíz. Te ha educado, te ha documentado cuando emite una opinión. Si va a hacer un trabajo, pues mira, lo haga responsablemente, ¿verdad? Citando documentos como debería ser. Me parece que es muy importante esa parte. Lo hemos estado haciendo. Sumamente importante, y ya estamos cerrando, ¿verdad? Porque tenemos una nueva sección que el doctor Carlos Hernández, el historiador de Puerto Rico, también nos va a recomendar lectura. Sí, no hay nada como el papel, doctor, ¿verdad? No, definitivamente. Y yo quiero que nos diga, ¿verdad? Nos recomiende esta semana, como toda la semana, que nos va a recomendar 2 libros. Gracias por decirlo, por poco se me olvida. Mira, este es un texto de Elsa Tío. Elsa Tío es bisnieta política, ¿verdad? De doña... la señora, ¿verdad? Rodríguez Tío de San Germán. Rodríguez Tío de San Germán, ¿verdad? Doña... Ahí se me escapa el nombre de momento. La del himno revolucionario que siempre Puerto queda Rico, Cuba, controversia. El pájaro de la misma ala también dijo. Exactamente. Pues ella escribe un texto hermoso, se titula Entre patriotas y poetas, espantando el olvido, ¿verdad? Y el historiador oficial, lo conozco muy bien, escribió una ponencia, escribió el prólogo y entonces escribió algo. Le voy a leer bien rápidamente para que esto lo utilicen ahora para el Día de los Padres, ¿verdad? Este es un excelente regalo, no se marchita, no se daña, es extraordinario. Dice, entre poetas y patriotas, espantando el olvido de Elsa Tío, es una obra luminosa entrelazada con la sutileza de la lírica y la firmeza de la memoria histórica, convertida en un acto de afirmación cultural. Este libro no solo redime del silencio a figuras fundamentales como son Valdoriotti, Lola Rodríguez de Tío, Gualberto, Trina Padilla de Sanz, Muñoz Rivera y otras. Así que léanse este texto, es un texto extraordinario, yo lo recomiendo al 100%. ¿Cómo se llama el libro? El libro se titula Entre patriotas y poetas, espantando el olvido. Que hace poquito tuviste también la presentación. Y lo presenté hace poco, ¿verdad? El pasado sábado lo presentamos en Mayagüez. Se presentó también en la editorial que lo produjo, ¿verdad? Que fue EDP University. Y es un libro que se ha vendido muy bien y es excelente libro, ¿verdad? Y está este otro libro de una compañera que se llama Josefa Santiago Caraballo. El libro tiene un título bastante largo, ¿verdad? Guerra y reforma en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico entre la justicia social y el radar militar, orígenes estratégicos del proyecto de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. Luis Muñoz Marín era como un sol. Entonces los rayos de este hombre eclipsaban todo lo que había, lo eclipsaba. Entonces toda este mundo, ¿verdad?, de la guerra pasaba inadvertido. Cuando fue la guerra, cuando fue la reforma, lo que crearon el Puerto Rico moderno. Así que lo recomiendo al 100%. Interesante. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. El profesor, doctor Carlos Hernández, lo puede conseguir en las redes sociales. Y si le gustó este programa, lo podemos ver en el Facebook de WPAB 550, igual que toda su interesante
y interesante programación. Carlos, cerramos contigo, adelante. Muchísimas gracias, es extraordinario, ¿verdad? Porque esto nos da no solamente la experiencia de la radio, la experiencia de tú poder estar en las redes, de que la gente pueda acceder a este tipo de programas. Y la tarde de hoy hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de contar con una señora tan extraordinaria como esta, que siempre ha estado en la vanguardia, ¿verdad?, siempre ayudando al archivo histórico de Ponce. Para mí es la fundadora del archivo, ¿verdad?, porque es la que le da cohesión a todo este tipo de cosas. Doña Gladys, muchísimas gracias. Y la nueva generación también, Andy, ¿quiere decir algo para cerrar el programa? Pues yo espero que hayan disfrutado un poquito de lo que yo he dicho. Pues, visítenlo por allí y charlamos un poquito más. Y yo aprendo también más de lo que con quien hablo. 30 segundos. Bueno, un poco también hacer la invitación a que pasen por ahí para ver la pequeña exhibición que tenemos allí, ¿verdad? De la cronología de lo que era el archivo municipal, a lo que se convirtió después del 75 el archivo histórico de Ponce. Vayan por ahí y disfruten un poquito de lo que tenemos Calle allí. Estrella. Calle Adelante. Estrella. Gracias, Alexis, y Excelente. gracias a Reina. Dios los bendiga. Esto es la hora de la historia viva. Aquí, WPAB 550 Ponce y W220.